Pues Jesús no tiene esa actitud estratégica, manipuladora, y la sensación que da es que improvisa, está improvisando, porque ese reino no es institucional, esto se está haciendo constantemente, está surgiendo constantemente. No se sale de la historia, ¿no? Para controlar la historia, está aquí, está llegando, la actualidad pura, cada momento es el que llega el reino de mi Padre y consigue redimir toda la historia, cambiar la historia, sin salirse, sino precisamente viviéndola en plenitud. Bien, vamos a considerar ahora algo que es central en la vida de Jesús, en la misión que Jesús tiene o con la que se identifica, que es ese reino de Dios que ha venido a traer. Em, Bien, claro, lo del reino de Dios, en el Antiguo Testamento sale mencionado explícitamente solo una vez el reino de Dios. En los Salmos está presente de una manera, bueno, como más indirecta, pero no es no sé, como una realidad profetizada, ¿no? O esperada, o es muy original de Jesús, ese término reino de Dios, ¿no? O reino de los cielos. Em, que había la palabra Malkut, más que reino sería reinado de Dios, ¿no? Es decir, tiene un sentido más dinámico, ¿no? Como un campo magnético, ¿no? Como si Dios creara un campo magnético a su alrededor y ese es el reino de Dios. La vida de Dios es la que va generando ese reino. Bien, no, pero cuando hace todas las enseñanzas de Jesús en torno al reino, no vamos a sacar todas porque no, casi todas las parábolas, o una gran parte, se llaman así, parábolas del reino. El reino de los cielos es, y dice una parábola, ¿no? Pues en esas parábolas hay dos, o mejor dicho, una doble, que es muy significativa. Es la parábola del tesoro escondido. El hombre que encuentra un tesoro en la tierra, ¿no? En un campo, va, vende todo lo que tiene, va con rapidez, ¿no? Con alegría, va, vende todo lo que tiene y compra el campo. O el mercader de perlas preciosas, que encuentra una de gran valor, va, vende todo lo que tiene y compra la perla. Son dos parábolas como em, muy de su tierra, ¿no? Muy de lo de encontrar un tesoro en el campo era algo que no era tan extraordinario por diversas circunstancias de gente que huía de ciudades que eran sitiadas, etcétera, ¿no? Muchos escondían en el campo tesoros para ir luego irlos a buscar y luego no volvían. Y ahí estaba el tesoro hasta que alguien lo descubría, ¿no? Se ve que podía pasar, era algo que podía pasar. Pero claro, la parábola, y lo interesante es, el que está trabajando el campo, si está trabajando el campo es jornalero, no es el dueño del campo. Si es jornalero, vive con el jornal del día. Es decir, es un hombre que no tiene muchos ahorros o difícilmente tiene ahorros. Es decir, Jesús sitúa la parábola en alguien que desesperadamente vende todo lo que tiene, todo lo que no tiene. No sé, claro, en la imaginación de los que le escuchaban, uno se puede imaginar cómo estaría ese hombre. Es que remueve lo que sea con tal de conseguir el dinero para comprar ese campo, porque si compro el campo, tengo resuelta la vida. En el caso del negociante de perlas es distinto, ¿no? Porque el negociante de perlas es un hombre rico, es un hombre que tiene o comercia con objetos de lujo. Pero claro, encuentra una perla tan preciosa que vende todo, todas sus riquezas, para comprar una sola perla. Y dices, un mal negocio. No puedes poner todo en una perla. Y si la pierdes y si te la roban, lo has perdido todo. Ningún buen negociante hace ese mal negocio. Eh, claro, Jesús está subrayando algo, ¿no? ¿Qué está subrayando? Está subrayando su estado anímico con respecto a ese reino.
Él es el que ha encontrado el tesoro escondido. Él es el que ha descubierto esa perla. El reino de Dios es un tesoro, una perla maravillosos. Y Él da todo, da, ha dado todo, ha vendido, se ha despojado de su rango divino, como recuerda San Pablo, ¿no? Se ha despojado de todo lo que tiene para conseguir ese tesoro, esa perla. Es decir, Jesús está hablando del grado de implicación que tiene Él con respecto a ese reino. Lo que está cumpliendo no es simplemente una misión. Una misión, nosotros cuando, ¿qué misión tienes? Pues está la persona y está la misión. Puedo seguirla, puedo no seguirla, puedo disponer de ella de alguna manera, puedo tomármela más o menos en serio. No, Jesús lo que dice, no es que no se puede distinguir mi persona de mi misión. Mi ser, mi identidad, Jesús, de mi misión, Mesías, el Cristo. Él es Jesucristo. Por eso se le llama así. No se pueden separar. Él se identifica totalmente con ese reino que nos ha venido a traer. Se deja la vida, el pellejo, por ese reino. No para hasta que lo consiga. Es decir, es un reino que tiene una carga personal muy fuerte y la persona es la persona de Jesús. Bien, ahora bien, esto, dicho así y tal, pero esto tiene una serie de consecuencias muy interesantes, muy fascinantes, que en el modo de proceder de Jesús. Claro, Jesús, precisamente porque es algo que es tan suyo, es tan personal y es tan de su Padre, y su alimento es a ser la voluntad de su Padre, eso que nos ha venido a traer, ese tesoro que nos ha venido a traer, es algo tan importante para Él, que a la hora de plantear el modo de cumplir con esa misión, el modo de traer ese reino, Jesús no tiene una actitud dominante o estratégica. Quiero conseguir esto, los medios van a ser estos, vamos a primero a empezar, no sé, como tú controlas, ¿no? Vas dando pasos, incluso vas, de alguna manera, te trasciendes el discurrir histórico para intentar dirigirlo. Hay que conseguir que la gente piense esto. Hay que conseguir que la opinión pública, pues, bueno, lo que hacen tantos o han hecho todos los filósofos o los políticos o quien sea a la hora de dirigir la historia, ¿no? De llevar la historia en una dirección, ¿no? Pues Jesús no tiene esa actitud estratégica, manipuladora, controladora, sino que va por otro lado. Por ejemplo, la sensación que da es que improvisa, está improvisando. O al menos con una visión humana, la sensación es de que está improvisando. Los apóstoles muchas veces no entienden por qué ahora en Cafarnaún y ahora tenemos que ir por las aldeas. Pero es peor, si vamos por las aldeas es peor. Es una mala estrategia. No, es que él no está pensando en la estrategia. Él no está pensando en la eficacia inmediata, en controlar los resultados. Dice, no, él está pensando otra cosa. Está pensando, yo me tengo que entregar a esta tarea, a esta misión. Y aquí lo que importa son las personas. Yo no manipulo a las personas, no utilizo a las personas. Vete a Jerusalén, predica ahí, hay gente importante, gente culta. Si te escuchan, tu mensaje se irá comunicando mucho mejor. No, yo voy a las ovejas perdidas. Pero es que las ovejas perdidas nunca se van a mover de su aldea. Es que las ovejas perdidas no te sirven. Pues ese es mi reino. Mi reino no es un reino de control, ¿no? Es un reino de entrega, de servicio, que lo que importa son las personas. Pero eso
si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Si yo, eh, con el objetivo de que lo importante son las personas, manipulo a las personas, digo, "Uf, estoy siendo incoherente". Eh, Él es coherente, él lo que quiere transmitir es que ese reino es un reino de las personas, de los hijos de Dios. Eh, y por eso no tiene estrategia. O no hace las cosas de una manera que desde el punto de vista humano fuera más eficaz. Él está viendo otra cosa. Bien, eh, es un reino personal. Ya, por eso la relación que se establece entre él y las personas que forman parte de ese reino o formarán parte de ese reino es una relación de pertenencia mutua. O sea, ¿quiénes son mi hermano y mi hermana y mi madre? Eh, Estos, ¿no? Los que me escuchan. Eh, o todas esas parábolas del buen pastor, donde mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, porque doy la vida por ellas. La autoridad se fundamenta en dar la vida por ellas, lo que hace que la relación no sea de simple pertenencia. Hago con ellas lo que quiero, como los asalariados, como los que han venido antes, se han aprovechado de las ovejas y estaban por encima de ellas, eran sus dueños. Él no es el dueño, él es el servidor, él es el que da la vida y por eso le siguen, por eso conocen su voz. El reino se establece por ese servicio, ese espíritu de servicio, de entrega. Ese es el clima de ese reino. Y ese espíritu de servicio y de entrega hace que Jesús, y eso es el sentido profundo de ese que parece que improvisa, Jesús vive al día. Jesús vive al día. ¿Qué hay que hacer hoy? Lo que toque. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La que llegue hoy. Hoy, ¿qué hay que hacer? Hay que curar a estas personas, hay que predicar, hay que lo que sea. O hay que morir en la cruz, lo que toca. Y aquí una cuestión que la decimos brevemente, aunque tiene bastante enjundia. Jesús en ese sentido es un personaje muy histórico. O sea, vive el día a día de la historia que le ha tocado vivir. No se sale de la historia, ¿no? Para controlar la historia desde una altura moral, ¿no? Como un ideólogo o un manipulador político o lo que sea, ¿no? Sino está metido en la historia. ¿Qué hay que hacer hoy? Pues ir a esa aldea a la que toca ir o curar ese enfermo que ha venido. eh, es lo que me está enviando mi Padre Dios, el día a día, y es lo que quiero vivir. Y Jesús se entrega a ese día, se entrega a ese momento, se entrega a esa persona. Por eso es su tierra y su gente, es su historia la que está viviendo. Y consigue redimir toda la historia, cambiar la historia, sin salirse de su historia, sino precisamente viviéndola en plenitud. Por eso Jesús tiene esa sensación de que improvisa o de que está despreocupado del mañana, ¿no? Dejad el mañana para... Cada día tiene su afán. Hoy toca esto, ya está. Aunque sea morir en la cruz. Es la entrega de Jesús, la fe de Jesús, es mi Padre el que hará que todo esto dé fruto, que tenga sentido. A mí lo que me toca, lo que tengo que hacer es vivir mi historia, estar con mi gente. Bien,
Pues el reino es un reino muy personal, muy del día a día, muy de cada momento. Claro, por eso dice, ¿dónde está el reino? ¿No? Está dentro de vosotros, dice Jesús. Está entre vosotros. Surge del interior de la persona y en la interrelación entre las personas. Em, es un reino en donde lo que hay es verdad, libertad y amor. La verdad que nos viene a traer ese conocimiento de la verdad, una verdad que nos hará libres y un mandamiento de amaros los unos a los otros como yo os he amado. Esas son la constitución de ese reino. Y bien, claro, pero esto claro, plantea muchas cosas, ¿no? Dices, "Uy, pero ese reino, claro, se ve que es un reino que no es de este mundo, como dice él, ¿no? No es de este mundo, aunque está entre vosotros, está aquí, está llegando, siempre está llegando. Claro, porque ese reino no es institucional. Lo institucional ya está establecido, ¿no? Y hay unas normas, hay unas fronteras, hay unos poderes, hay unos... Y dices, bueno, ya está, ¿no? Ya está hecho. No, esto no funciona así. Esto se está haciendo constantemente, está surgiendo constantemente. Cada vez que una persona, pues, hace un acto de verdad, de libertad y de amor, pues ahí está el reino. En la interrelación entre las personas, que os améis los unos a los otros, ahí está el reino. Está constantemente llegando, ¿no? Y por eso ese sentido de urgencia, ¿no? O sea, no es mañana. Lo establecido te permite pensar, bueno, ya lo haré mañana, ¿no? Y ya está, ya lo haré mañana. O vivir de rentas del pasado. O sea, no, esto es la actualidad pura. Cada momento es en el que llega el reino de mi Padre. Em, por eso o sea, el servicio es como sí, la manera en que se está realizando ese reino. Por eso es ese. No he venido a ser servido, sino a servir. Claro, por eso la autoridad de Jesús no es una autoridad que se impone, ¿no? Establecida, institucional. Es una autoridad que se fundamenta, como hemos visto, en el servicio, en la entrega. Em, también la justicia adquiere otras características, ¿no? Claro, Jesús cuando habla de la justicia dices, eh, pues si uno te golpea una mejilla, ofrécele la otra, ¿no? Eh, perdonar hasta 70 veces 7, ¿no? O sea, una serie de afirmaciones que parecen totalmente exageradas, utópicas, un poco de un visionario. Dices, no, no. Jesús está diciendo, en las relaciones no estáis pendientes de derechos y deberes, que tengo derecho a recibir, qué deber tengo con respecto a esa persona, quién es mi prójimo, que es como solemos, la justicia, cuando hablamos de la justicia, es derechos y deberes y cómo manejamos esos derechos y deberes, cómo los defendemos, cómo los... claro, eso distancia, eso rompe la justicia, la simple justicia puede ser un factor de división e incluso de enfrentamientos y de violencia. No, Jesús no está hablando de eso, está hablando de otra cosa, ¿no? Dice, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? La persona. Hay que mirar a la persona. No lo que esa persona me debe o lo que yo le debo, sino el bien de esa persona. Eso es lo justo. Lo cual cambia totalmente el panorama, ¿no? de lo que son las relaciones humanas. Jesús está hablando porque ya lo está viendo, lo está viviendo, lo está realizando, lo que es el reino de Dios. O sea, sois hermanos, sois hermanos. A eso cabe una objeción que le podemos poner a Jesús. Muy bien, muy bonito, pero eso es muy utópico. Eso es muy irreal. El hombre no puede vivir así. ¿Cómo organizas tú el mundo
de manera que viva así. Y no es una buena objeción. Claro, y aquí es como intentar entender a Jesús, ¿no? La mentalidad, ¿no? Claro, el problema es que nosotros tendemos a pensar en términos macro. Pensamos ya en un país, pensamos en una constitución, pensamos en unas leyes, pensamos en un mercado, y entonces es difícil que eso como le pones patas a eso, ¿no? Eso es una utopía implanteable, ¿no? Como la de Tomás Moro. Em, Dices, no, pero es que él piensa en términos micro, lo ha dicho. El reino está dentro de vosotros, está entre vosotros, en el uno a uno, en la interrelación. Empieza de abajo y es todas esas parábolas sobre el reino de Dios, que es la semilla de mostaza que crece y no se sabe cómo. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha crecido tanto? Ya duerma, ya vele, eso crece. Si en el corazón del hombre entra ese bien, esa gracia que el Señor nos viene a traer, pues el reino irá creciendo y no sabes cómo. Será una realidad. El reino de los cielos será una realidad entre vosotros. Esa es lo que ve Jesús, ¿no? Es la esperanza de Jesús. Y debería ser también la esperanza de todos los cristianos.